Hola queridos alumnos, alumnas del Colegio Tomás Moro, bienvenidos a esta primera clase de segundo medio. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares de salud, así como su familia en cuanto al trabajo. Sabemos que estamos pasando momentos bastante álgidos, pero esperemos que todo se encuentre de la mejor manera. Soy el profesor Héctor Salazar. Ustedes ya me conocen. A varios los traigo desde primero medio, a otros de octavo. Y con otros nos estamos conociendo recién este año. Así que les doy la bienvenida para esta primera clase de historia segundo año medio. Recordemos que en lo primero que estábamos viendo el periodo de entreguerras, estamos en la primera unidad. Ya alcanzamos a hacer con la mayoría de los segundos medios dos primeras clases, incluso en algunos de los tres primeros, por lo menos con dos de ellos ya alcanzamos en la gran mayoría a evaluar la primera actividad, que era, ¿no es cierto?, la vanguardia, que vamos a retomarlo un momento en esta presentación. Comencemos entonces. Estamos en el objetivo 1, que es relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales, reconociendo cómo se manifestó en las vanguardias artísticas, dadaísmo, surrealismo, jazz, moda, entre otros, y en la aparición de una cultura de masas, cine, radio, publicidad, prensa, deporte. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de lo que habíamos visto en las primeras clases, y hoy día vamos a avanzar con las guías número 1, 2 y 3, para la próxima semana avanzar con las 4 y 5 y realizar ya el primer Kahoot de evaluación de por lo menos de estas primeras 5 guías, y luego entrar ya con la guía 6 y 7, que vamos a ver en las unidades que tiene que ver, siguiendo la primera unidad, pero el objetivo de aprendizaje que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y su impacto. ¿Ya? Comencemos entonces. Recordemos que estamos en el periodo del siglo XX con el término de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que había dejado, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de pérdida humana, así como daños materiales, baja en la tasa de natalidad, retroceso demográfico, gran cesantía, etcétera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, ahí tenemos un cuadro de la cantidad de víctimas, una cantidad enorme de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, esto había cuestionado, ¿no es cierto?, la idea de progreso que teníamos hasta ese momento, ¿no es cierto?, es donde se decía que el progreso iba a ser constante e ilimitado, y demostraba, ¿no es cierto?, la superioridad de la cultura europea en todo el mundo. Obviamente que todo esto va a causar crisis, ¿no es cierto?, durante y al final de la Primera Guerra Mundial, porque con la cantidad de muertos, con la cantidad de hambruna, con la cantidad de violencia que se vio, ¿no es cierto?, y barbarie que se vio, esto va a quedar por el suelo. También, ¿no es cierto?, como corolario de la Primera Guerra Mundial, aparece, ¿no es cierto?, el nuevo rol de la mujer. Recordemos que los varones se encontraban en el campo de batalla. Pues bien, por primera vez la mujer, ¿no es cierto?, va a salir al campo laboral, va a dejar los quehaceres del hogar y se va a insertar en la vida económica de las naciones. Por lo tanto, va a tener un gran protagonismo, un gran rol, y una vez que termine la guerra, ¿no es cierto?, va a querer obtener derechos, ¿no es cierto?, por esta gran participación que tuvieron durante esta primera guerra. ¿Ya? Van a haber también transformaciones territoriales, ¿no es cierto?, los grandes imperios se van a acabar, van a surgir nuevas naciones, van a haber tratados de paz, y también van a haber, ¿no es cierto?, con estos tratados de paz una gran discrepancia, una gran intolerancia, y va a ser el germen, ¿no es cierto?, para la siguiente guerra, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos vemos, ¿no es cierto?, entonces ahí en Europa en 1923, ya tenemos la Unión Soviética por un lado, ¿no es cierto?, en el año 1922, tenemos otros países que nacieron: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, entre otros.
Y obviamente que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y el inicio, ¿no es cierto?, de una nueva década en 1920, las naciones europeas se van a encontrar en un tremendo problema económico, ¿no es cierto? La guerra lo ha tenido, a pesar de que hay algunos que son vencedores y otros derrotados, igual así todos están en un tremendo problema económico y con la inflación galopante, como lo muestra ahí la hiperinflación alemana del año 23, en el cual, ¿no es cierto?, el billete, en la cual la moneda prácticamente no valía nada. Ahora, también recordemos algo de la vanguardia artística, recordemos que vimos, ¿no es cierto?, esta vanguardia que querían romper los cánones tradicionales, ¿no es cierto?, que querían romper con todo lo anterior, con todo lo antiguo, con todo lo que había denostado esta guerra, ¿ya? Y teníamos el dadaísmo, ¿no es cierto?, teníamos el surrealismo, anotamos otros más también como el futurismo, y otros más que vimos durante las clases. Ahora, en lo que me quiero destacar, quedar más en estos los cambios sociales, ¿no es cierto? En el voto femenino en primer lugar, ustedes lo están viendo en ese mapa, Estados Unidos 1920, Finlandia 1906 siendo uno de los principales, de los primeros, Rusia 1917, Inglaterra 1918, ¿ya? Por lo tanto, son los primeros países donde la mujer obtiene el derecho a votar y a elegir, ¿no es cierto?, parlamentarios y presidentes de la República. Ahora, también hablamos de la sociedad de masas. Recordemos qué es lo que era esto. La sociedad de masas, ¿no es cierto?, era aquella en la cual los medios de comunicación, sobre todo, ¿no es cierto?, donde estos cambios culturales van a predominar y los medios de comunicación van a masificar esta nueva cultura, ¿no es cierto? Y se van a llevar adelante, ¿no es cierto?, una serie de cambios, porque ahora la imagen va a ser muy importante, la palabra va a ser muy importante, por lo tanto, los medios de comunicación van a instalar esta sociedad de masa en la cual la música, el cine, el deporte, la palabra en general va a ser accesible para todos y a todos les va a llegar este influjo de esta cultura de masa o de estos medios de comunicación, ¿no es cierto? También se va a expandir la clase media como producto, ¿no es cierto?, de la mejora de a poco en la educación, en los oficios, ¿no es cierto?, en el aparato estatal. Por lo tanto, van a abundar esta clase media, junto también con lo que vimos en el siglo XIX, que era la llegada del proletariado, ¿ya? Y esta influencia de los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto?, se van a trasladar a cánones culturales. La gente va a empezar a acceder a los teatros, a tomarse un café, a ir a conversar, a ir al cine, a acceder a un medio de comunicación masivo como la radio, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por lo tanto, ahí tenemos estos medios de comunicación que van a surgir: la prensa escrita, ¿no es cierto?, la radio, el cine, los deportes. En cuanto a la radio, a la radio y al cine y la televisión, ¿no es cierto?, ahí lo tenemos: la BBC de Londres, la CBS en Estados Unidos, la KDK en Estados Unidos y Charles Chaplin, ¿no es cierto?, como gran ícono de este nuevo medio de comunicación masivo que va a ser el cine. También tenemos, ¿no es cierto?, como periódico el New York Times, tan prestigioso hasta el día de hoy, ¿ya? Tenemos también, ¿no es cierto?, que se van a imponer este gusto por los espectáculos, por los grandes espectáculos, como el Moulin Rouge en Francia, y, ¿no es cierto?, una serie de otros medios de pasarlo bien y de entretención, de cabaret principalmente, ¿no es cierto?, en Europa y Estados Unidos. También los medios de comunicación van a traer aparejado la publicidad, ¿no es cierto?, y la aparición de productos suntuarios, bienes suntuarios que van a pasar de ser de primer uso.
Entonces la publicidad va a traer aparejado, ¿no es cierto?, estos nuevos productos que se van a masificar en el consumo de la población. También vamos a tener a este personaje que se llamó en Europa y en Estados Unidos la Flapper Girl, ¿no es cierto? Que es una mujer, ¿no es cierto?, con faldas cortas, con pelo corto, que fumaba, que usaba, que era atrevida, que usaba, ¿no es cierto?, nuevas formas de llevar adelante su forma de ser, ¿ya? También aparecen estas marcas que nos llegan hasta el día de hoy, como Peugeot, ¿no es cierto? Ahí tenemos la primera marca, ¿no es cierto? Como Shell, tenemos la primera forma de publicidad de ellos, como Levi Strauss, ¿no es cierto?, que nosotros lo tenemos hoy día como grandes jeans, ¿no es cierto? Tenemos también la imagen de Coco Chanel, que marca la moda europea y que hoy día, ¿no es cierto?, se transforma para nosotros en un gran nombre de marca de perfume eh, femenino. También tenemos los deportes, ¿no es cierto? Se crean torneos fundamentales ahí, como Roland Garros, ¿no es cierto?, en términos de tenis. Se disputa la primera Copa Mundial de Fútbol, ¿no es cierto?, en el año 1930. Los estos torneos de ciclismo también, ¿no es cierto?, estas vueltas ciclísticas como el Tour de France o el Giro de Italia, también pasan a ser muy, muy importantes como medios de masificación, ¿no es cierto?, del deporte, donde toda la gente quería acceder e ir hacia ellos, ¿ya? Eso es lo que tenemos en cuanto a la parte de los locos 20. Pero también nosotros, ¿se acuerdan que en la guía número 3 y número 2 y número 3 comenzamos con la parte de la, los, la depresión económica del eh, la depresión económica del año 29?